Mientras tanto, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy nos vamos a centrar bien en la parte de Python y base de datos. Bien. Semana pasada hicimos una introducción, incorporamos muchos conceptos, muchas cosas. Y hoy vamos a ver un poquito tranquilos, viendo qué tienen que hacer. Vamos a hacer de vuelta los procesos. Vamos a repasar un poquito, vamos a hacer más cosas, vamos a trabajar con más base de datos, cosas a tener en cuenta, qué puede pasar, qué no, cuándo va a funcionar, cuándo no va a funcionar. Cositas así, ¿bien? Tenemos que recordar un poquito que yo les dije semana pasada. Hay dos cosas importantes de la semana pasada, lo que más me importa. Uno, que en Python hay que hacer una conexión a una base de datos, ¿bien? Es decir, tenemos que tener una base de datos hecha por algún lado, que nosotros la hacíamos con el programita este que les mencioné, que se llamaba DB Browser, que ya lo vamos a trabajar hoy también. Y la segunda, que habían 4 cosas básicas que se podía hacer en las bases de datos, ¿bien? Guardar, modificar, buscar, eliminar, ¿bien? O como ustedes quieran, buscar, guardar, modificar, eliminar, ¿bien? Con esas 4 cositas van a ser los ejes centrales de todo cómo se trabaja con base de datos. Bien, eso por lo menos lo básico, lo más esencial que tenemos que saber. Ya en un futuro iremos avanzando un poco más en qué se puede ver. Pero esas son las cosas centrales. Recordar que con base de datos nosotros decíamos que trabajábamos con un lenguaje que se llamaba SQL, bien, diferente al de Python, que nosotros teníamos que hacer para vincular las dos cosas, teníamos que trabajar con SQLite, bien, y trabajar con ciertos comanditos. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo un poquito todo ahora. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta en el escritorio que se va a llamar clase 2, base de datos. Bien. Ahí es donde en esa carpetita, yo tengo una carpetita en el escritorio. Ahora lo mejor que pueden hacer, ahora que trabajen con base de datos o demás, háganse una carpetita por cada clase que vamos haciendo. Una carpetita como esta, por ejemplo, esta que yo tengo acá, bien, con cada cosita que vayamos haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque la forma más fácil de trabajar con Python y base de datos es que estén todos nuestros archivitos en una misma carpeta, bien, así no tenemos que estar buscando en dónde está la base de datos, en dónde está el archivo de Python. Entonces lo mejor es crear una carpeta que puede ser en el escritorio, en el lugar donde ustedes quieran, bien. Y acá guardar las dos cosas, ¿bien? El archivito de Python con que le vamos a trabajar y la base de datos. Eso sería lo esencial. Por ahora es mejor trabajar así, ¿bien? Que tener la base de datos, qué sé yo, en descargas, en el archivo de Python en el escritorio. Tenemos que estar buscando en dónde está. Entonces lo mejor por ahora, lo más simple es tener las dos cosas en una misma carpeta, ¿bien? Carpeta a su elección, donde ustedes quieran ponerlo. Solo tienen que saber que donde ustedes ejecuten el archivo, es decir, donde esté en la carpeta, traten de que esté en la misma carpeta la base de datos. Bien, eso es lo único que le voy a decir. Entonces veamos un poco lo de la base de datos que teníamos. Era un programita con que íbamos a trabajar para crearla, que se llamaba así, DB Browser. Bien. Este programita nos permite gestionar, crear base de datos, bien. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para crear una base de datos? Bueno, era fácil. Nosotros poníamos acá donde dice nueva base de datos. Si tienen en inglés, New Database, bien. Y le salía ya para guardarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, yo voy a buscar en el escritorio, en clase 2, base de datos, que dije que ahí lo iba a guardar, y lo voy a guardar ahí. Y le voy a poner un nombre. Por ejemplo, ahora le voy a poner clase 2, para que ustedes vean. Lo siguiente que nos sale es que tenemos que hacer tablas, recordando un poquito, dentro de base de datos tenemos tablas,
constan de filas y columnas. Las filas van a ser los datos que nosotros ingresemos, ¿bien? Las columnas se llaman campos, que por así decirlo son los datos que nosotros vamos a ingresar en esa fila. Nombre, edad, código, teléfono, país, todo lo que ustedes quieran. Entonces le vamos a poner un nombre, a esto y le vamos a decir, por ejemplo, le vamos a decir que esta tabla se va a llamar, por ejemplo, artículos. Le vamos a poner, no esto, artículos. Bien. Entonces vamos a crear una base de datos que vamos a contener artículos, bien, y que tienen diversas cosas estos artículos. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, tienen un código, bien, eso se agregan en los campos. Tienen, por ejemplo, un nombre, bien, el nombre de artículo. Por ejemplo, tienen un precio, bien. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a decir que un artículo en nuestra base de datos va a tener un código, va a tener un nombre y va a tener un precio, bien. Ahora vamos a profundizar un poco ya que estamos viendo esto y vamos a ver. Bueno, yo les dije que en tipo teníamos que elegir, por así decirlo, qué tipo de dato es. Un número, un texto, un real. Bien, entonces, por ejemplo, el código es un número y entero. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces lo podemos dejar en entero. El nombre es un texto. Bien, entonces lo tenemos como texto porque va a ser, por ejemplo, supongamos en zapatillas, pantalón, monitor, lo que ustedes quieran. Bien, ¿cuál va a ser un nombre? Y el precio va a ser un número con coma. Por ejemplo, 650 con 75 centavos. Bien, entonces es un real. Bien. Entonces, por ejemplo, ya que estamos indagando un poquito, podemos ver que hay diferentes opciones. Bien, por ejemplo, si nos situamos por acá, nos dice cómo se llama cada opción, estos cuadraditos que tenemos acá para cliquear, bien, que tenemos por ahí. Y acá nos dice qué son. Por ejemplo, este primero nos dice que es no nulo. Bien, es decir, que ahí este dato sí o sí tiene que tener algo dentro. Bien. El siguiente que nos dice PK se llama clave primaria. Bien. Esto si nosotros le ponemos acá clave primaria, nos va a decir que este campo, por ejemplo, el código, es el que va a identificar a toda una fila. ¿A qué me refiero? Bueno, existen cosas como por ejemplo DNI, códigos, legajos, un ID, que por así decirlo nos representan a cada uno y que son únicos, ¿bien? Por ejemplo, mi DNI es el diferente de otro alumno, ¿bien? Es el diferente, por ejemplo, de Sebastián, es el diferente en Arturo, todos tenemos diferentes DNI. Entonces nosotros podríamos decir que una forma fácil de identificar a una persona, de que sea diferente, es por un DNI, ¿bien? Otra cosa es diferente, es por ejemplo, nosotros podemos tener dos Pedros, ¿bien? Entonces por el nombre no podemos identificar a la persona, pero sí lo podríamos identificar por el DNI. ¿Por qué? Porque un DNI es único, ¿bien? Para cada persona. Entonces esto de clave primaria, lo que estamos diciendo es que va a ser un código con que nosotros vamos a identificar a ese artículo, por ejemplo, acá. Entonces, por ejemplo, el artículo con código 1 va a ser diferente al artículo con código 2, va a ser diferente al artículo con código 3 y así sucesivamente. Entonces nosotros, por ejemplo, por código, nosotros podemos identificar a cada uno de los artículos. ¿Qué puede pasar? Puede haber un artículo 1 que sea un pantalón y puede haber un artículo 15 que sea un pantalón. ¿Y cómo lo identifico yo? Bueno, con el código. Yo sé que el código 1 es diferente al código 15. Bien. Entonces, al que esto de PK, que nosotros vemos por acá, que nos dice clave primaria, nosotros tendríamos que ponérselo
a un campo que nosotros sabemos que es único y que puede identificar a estos artículos en este caso. Por ejemplo, yo no se lo voy a poner al nombre porque pueden haber nombres que sean iguales. Yo se lo voy a poner al código, que yo sé que el código va a ser único. ¿Bien? Otra cosa que podemos saber es este que nos dice ahí autoincremento, AI. Bueno, el autoincremento se usa, como bien dice, cuando yo voy guardando, se va autoincrementando de uno en uno. ¿Se acuerdan como vimos en bucles un contador? Que era 1, 2, 3, así sucesivamente. Bueno, este ahí, autoincremento, nosotros se lo podemos poner a un campo si sabemos que se va a ir autoincrementando de uno en uno. ¿Cuándo lo tendríamos que usar y cuándo no? Por ejemplo, el código. El código, yo sé que el primero va a ser el código 1, el primer artículo. El segundo iba a ser el código 2. El tercero, el código 3. Entonces vemos que se va incrementando este código cada vez que yo ingreso datos. Entonces yo lo podría poner acá. Bien, fíjense que acá ya abajo nos dice un poquito que el código va a ser la primary key, que es la clave primaria, y se va a incrementar. Bien, entonces este ahí nosotros se lo tenemos que poner a campos que nosotros sabemos que se van a ir autoincrementando. ¿Dónde no lo tengo que usar? Y un DNI. ¿Por qué? Porque es muy raro que justo la persona que ingrese, la siguiente, sea el siguiente del DNI. Por ejemplo, yo tengo DNI 30 millones 500 500. Es muy raro que la siguiente persona que entre sea el 30 millones 500 501 y el siguiente 30 500 502. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo utilizara un DNI, no le pondría esto de autoincremento. Bien. Entonces, eso se usa el autoincremento cuando yo sé que un campo va a ir autoincrementando de uno en uno. Bien. Otra cosa, y por último, es esto de único. Bien. Yo también le puedo dar la opción de que este dato que se va a ingresar es único. Bien. Entonces, si yo le pongo acá, bueno, si yo ingreso un artículo 1, bueno, el siguiente no puede ser el código 1, tiene que ser diferente. Si yo se lo pusiera nombre, bueno, yo no puedo poner nombres iguales, va a dar un error. Por ejemplo, yo ingreso pantalón, bueno, otro artículo que yo ingrese no puede ser pantalón. ¿Bien? Entonces nosotros no se lo deberíamos poner porque puede dar la casualidad de que los nombres de los artículos sean iguales. Bien. Lo mismo a precio, puede ser que los precios hayan dos artículos que tengan el mismo precio. Es raro que se vaya a autoincrementar. Nosotros no podemos identificar una fila por el precio, ¿bien? Porque no es único, se puede repetir. Entonces así más o menos se debería. Por ejemplo, un email sí, ¿bien? Un email sí porque cada uno de nosotros tiene un email diferente. Nadie tiene dos personas, por ejemplo, tú Alejandro y yo, no tenemos el mismo email y si yo quisiera registrar el mismo email, no me deja. ¿Bien? Entonces ahí vemos que por email sí se podría poner clave primaria. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se vería? Bueno, en el código, por ejemplo acá, este campo, nosotros vamos a decir, bueno, que va a ser la clave primaria, es decir, vamos a identificar un artículo por el código, se va a ir incrementando, bien, porque el primero que yo ingrese va a ser el 1, el segundo va a ser el 2, y así sucesivamente. Y va a ser único, bien, porque como yo estoy diciendo que se va a ir incrementando, por lógica van a ser todos únicos. Ahora en el siguiente, por ejemplo, por nombre, lo vamos a dejar sin nada, bien. Lo único que le vamos a identificar por ahora es al que nos va a identificar a este artículo o a la persona o demás. ¿Qué se vería así? Le tendrían que poner PK, bien. Si yo sé que se va a autoincrementar, tildan el autoincremento, si no, no lo tildan. Y el único lo pueden poner o no lo pueden poner por ahora, bien. No hay problema. Así se vería entonces la base de datos de más. Si por ejemplo esto fuera un DNI,
o un código que no se va autoincrementando, bueno, o yo mismo le doy el código que quiero ingresar. Por ejemplo, tengo un artículo que es el azúcar. Tiene el código 00345. Bueno, entonces veo que yo voy registrando los códigos diferentes. Entonces este autoincrementable lo podría sacar. Pero por ahora, como estamos trabajando de cero y estamos ingresando todo, bueno, el primero que ingresemos va a ser el código 1, el segundo el código 2, y así, ¿bien? Entonces por ahora lo vamos a dejar así. Solo vamos a tildar clave primaria, ¿bien? En el código, en el campo que nosotros queramos que identifique a los datos, ¿bien? A toda esa fila, que ya lo vamos a ver. Y acá en autoincrementable, bueno, depende si el código cada vez que yo voy ingresando se autoincrementa en 1 o no. Bien. Entonces nosotros, los demás, los podríamos dejar sin nada por ahora. No hay problema, los podríamos dejar sin nada. Entonces si yo apreto aceptar, bueno, ya tengo ahí, acá, si vemos acá, mi tabla que se llama artículos y acá los campos que se llama código, que este va a ser el que me va a identificar a cada dato, ¿bien? El nombre y el precio. Bien, si ustedes, vamos a ponerle guardar cambios para que se guarde. Y acá en hoja de datos ustedes podrían ver si tienen algo. Por ahora no tenemos nada. Bien, entonces vamos a ver ahora un poco en Python qué tenemos que hacer. Para ir trabajando ya con tkinter, bien, que lo hemos visto ya, vamos a ir trabajando un poco con tkinter directamente desde cero. Y vamos a crear una pequeña interfaz con tkinter. Bien, vamos a abrir Python. A ver, compartir. Acá. Lo primero que voy a hacer yo es voy a guardarlo en la misma carpeta donde está la base de datos. Bien, entonces voy a poner File, Save, y lo voy a poner en la misma carpeta, es decir, en el escritorio y acá en clase 2. Bien, entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, en gestor de artículos le podemos poner para saber que vamos a gestionar artículos. Bien, entonces yo ya tengo, si nosotros vemos la carpeta por acá, fíjense, esto es lo que es importante. Tengan la base de datos y acá el programita Python en la misma carpeta. Entonces empecemos con Python. Bien. Lo primero que vamos a hacer por ahora es hacer una pequeña interfaz gráfica. Si recuerdan un poco, para usar tkinter, era así. Bien. Ahí podemos crear la ventana. Igual le vamos a poner ahí. Ahí. TK. Y abajo ventana.main_loop. Y acá adentro podemos crear las cosas. ¿Qué necesitamos crear? Bueno, le vamos a poner, primero le vamos a hacer un poquito bonito, le vamos a poner un título a la ventana, que se va a llamar gestor de artículos. Bien, vamos a ponerle un tamaño, por ejemplo, que va a ser, o pongan, no es necesario que sea tan grande, podemos hacerla 600 por 600. Bien, podemos darle, por ejemplo, podemos darle por acá también un color. Bien, config. Yo lo voy a dejar, no, config no, bg. bg igual, por ejemplo, este que yo me conozco. Y podemos crear entonces lo que necesitamos. Bien, ¿qué necesitamos? Tenemos tres datos, el código, el nombre y por último, el precio. Entonces vamos a crear unos label y entry para cada una de estas cosas. Que se vería una cosa así. Yo le voy a poner bien para que se vea bien que este es el label del código. Bien, entonces le vamos a poner label, código. Digo ventana acá, ventana, que va a estar en la ventana. Va a decir código. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, una fuente para que se vea bonito. Calibri, por ejemplo, 15 le vamos a poner. Bien. Y le vamos a poner un fondo para que se vea igual.
para que nos quede igual. Y nos quedaría posicionarlo. Bien, label código, punto, y acá podríamos utilizar. Por ejemplo, acá vamos a utilizar grid, en donde se le da una fila y una columna. Bien. Entonces esto lo tendríamos en la fila 0, columna 0. Podríamos antes también, por ejemplo, darle un título al programa. Por ejemplo, darle un título que sería un label. Le vamos a poner que va a estar en la ventana, que va a decir acá, por ejemplo, gestor de artículos. Bien. Vamos a ponerle lo mismo, vamos a copiarle esto de acá para que nos quede igual. Y le vamos a hacer un poquito más grande la fuente. Por ejemplo, 20. Lo posicionamos. Grid. Row 0. Column 0. Y esto va a estar en la fila 1. Si esto está en la fila 0, esto va a estar en la siguiente. Bien, este sería nuestro título. Lo vamos a separar un poquito. Y tendríamos que hacer los entry. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, entry código. Que va a ser un entry. Que va a estar en la ventana. Ventana. Y le vamos a poner también la fuente. Lo mismo esto y la fuente. Bien, para que nos quede igual. Esto de BG se lo podemos sacar. Bien, y lo vamos a posicionar. Yo quiero que esté al lado del label. Bien, este entry código. Entonces yo tengo que esté en la misma fila, es decir, en la row 1 y en la columna 1, es decir, al lado. Bien, podemos ir viendo cómo se ve esto. Vamos a ejecutarlo. Esto lo tenemos por así. Podemos a los nombres, como se ven en oscuro, ponerles que salgan en blanco, bien, la letra, que eso se vería así. Si BG es para el fondo, FG, que es foreground, es para el color de la letra. Entonces le vamos a poner acá, por ejemplo, white. Le vamos a poner lo mismo acá abajito, así se nos ve. Vamos a verlo por acá. Bien, ya teníamos el código. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a venir por acá. Y vamos a, por ejemplo, fíjense lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo le puedo dar espacios entre cada una de estas cosas con pad X y pad Y. Acá dentro del grid yo puedo decir lo siguiente, por ejemplo. Si quiero dar un espacio en el eje X, pongo pad X. Si yo quiero darle un espacio en el eje Y, pongo pad Y. Si yo, por ejemplo, pusiera así, me da un espacio en ambas direcciones de 10. Fíjense cómo se vería esto. Fíjense que nos da un espacio hacia arriba y hacia abajo de 10. Fíjense que yo le voy a poner más, por ejemplo le voy a poner 20. Fíjense que ahora nos da un espacio, bien, arriba y abajo de 20. Pero yo también le puedo dar un espacio a esa cierta dirección también. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, fíjense que si pongo lo siguiente, fíjense lo que va a pasar. Bien, vamos a ponerlo al revés. No, así porque así se va a ver bien. Fíjense que si yo ejecuto esto, miren lo que pasa. Me da un espacio arriba y no me da un espacio abajo. Bien, entonces yo con esos paréntesis puedo decirle hacia dónde quiero yo el espacio. Si yo pongo acá el 0 y acá el 20, fíjense que arriba nos va a dar un espacio de 0 y abajo un espacio de 20. Lo vamos a ejecutar. Fíjense por acá que nos da un espacio de 0 arriba y abajo uno de abajo. Bien, todavía le hemos dado nada más al título los espacios. Bien, lo mismo podemos hacer con pad X en la dirección de las X. Bien, fíjense cómo se vería. Por ejemplo, yo quiero que me haya un espacio a la izquierda. Bueno, fíjense que si yo pusiera, vamos a ponerle 40, 40, 0, vamos a ejecutar esto. Fíjense que me ha dado un espacio hacia acá.
¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Bueno, que fíjense una cosa. Acá todo se nos ha movido, ¿bien? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta por ahora. Miren, fíjense que le vamos a dar más espacio acá. Le vamos a poner 100 para que se note bien. Fíjense por acá, que nos ha dado un espacio en todo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaría si yo no quiero hacer el espacio y que aparezca ese espacio? Y ustedes me preguntarán, bueno, podría decirle que el pad abajo sea 0. Es decir, por ejemplo, a este label, que esto sea 0. Bien, veamos qué pasaría si yo hago esto. Por ejemplo, 0, 0. Fíjense por acá que no nos funciona. Y eso quiero que tengan en cuenta. Bien. ¿Y qué tendríamos que hacer a la hora de solucionar esto? Bueno, lo mejor para solucionar esto, el grid, bien, toma en cuenta las posiciones y todos los componentes que yo le decía que se llama widget, de todo lo que esté, por ejemplo, acá en la ventana. Entonces, ¿cómo es una buena forma de hacer las cosas? Bueno, separar, por ejemplo, acá, crear, por ejemplo, un frame. Si se acuerdan, los frames eran como ventanitas, ¿bien? Que son contenedores, ¿bien? Donde yo puedo poner dentro de esto un frame y ponerlo esto de un frame. Como están en diferentes lugares, esto del pad, ¿bien? No lo va a tomar, ¿bien? Fíjense cómo lo voy a hacer. Voy a crear un frame que le voy a llamar, por ejemplo, frame artículos. Va a ser un frame que va a estar en la ventana. Y acá le podemos, por ejemplo, poner, por ejemplo, si ustedes quisieran, frame artículos.place, supongamos, para ir utilizando todo lo que nosotros queramos. Por ejemplo, ahí y ahí. Y podemos darle nosotros también, si quisiéramos, acá directamente nosotros el ancho y el largo de este frame. Por ejemplo, pongámosle 500, 500, por ejemplo. Y GI 500. Bien. Y entonces nosotros hemos creado un frame por acá. Bien. ¿Y para qué? Para que esto que nosotros ponemos estos labels y estos entry estén dentro de ese frame. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Acá recuerden que yo le puse ventana y acá es donde va a estar. Entonces nosotros le vamos a poner en vez de ventana que este label esté en el frame artículos y este entry esté en el frame artículos. Fijémonos cómo se nos ve, ya lo vamos a ir arreglando. Pero fíjense que por ahora sí, bien, fíjense que ahora sí el grid nos lo toma bien. ¿Por qué? Porque son separados. Uno está en la ventana y el otro está en el frame. Bien, y esta es la mejor forma de utilizar estos diferentes métodos de posicionamiento. Es decir, separar las cosas en frames, bien, o estar en la ventana, otras cosas en el frame. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos ver acá lo siguiente. Como yo les dije que ahora esto está en frame artículos, bueno, el grid toma otra posición, ¿bien? Como no está en la ventana, yo acá le podría poner 0, 0, ¿bien? Y fíjense que me va a hacer lo mismo, ¿bien? ¿Por qué? ¿Por qué se nos ve exactamente igual? Bueno, porque ahora el grid toma en cuenta al frame, no a la ventana. Habían cosas de grid en la ventana y ahora hay cosas de grid en el frame, ¿bien? Entonces, cada una por separadito. Entonces, yo, por ejemplo, si acá le pongo 200, bien, no es necesario acá ponerle nada. Fíjense que ya lo tenemos más o menos posicionado, ¿bien? Entonces, ahí sería una forma de tener en cuenta. Dependiendo si en qué frame está, si está en la ventana, si está en un frame, si está acá, cada posicionamiento es diferente, ¿bien? Entonces, bueno, así podríamos trabajar. Y por ejemplo, ahora me dicen, bueno, pero esto se ve de diferente color. Bueno, no es muy difícil, es cosa de cambiarle al frame
el color de fondo. Y fíjense que si yo le cambio el mismo color que tiene la ventana, se va a ver exactamente igual y no parecería que hay un frame. Fíjense. Bien. Miren, ahora ni se nota que hay un frame. Entonces así yo puedo ir acomodándome mis cosas acá en el entry. Le digo en el frame, en la ventana. Bien. Entonces, por ejemplo, lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, por acá, a este label, darle un pad X, por ejemplo, 0 y 20, bien. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Uy, igual, ahí me faltó el igual. Fíjense lo que va a suceder. Me puso acá en el label, acá a la derecha de la O, un espacio de 20, bien. Le voy a poner un poquito más, así se nota. Bien, le vamos a poner, por ejemplo, 50. Y fíjense que ahora podemos ir acomodando más tranquilamente nuestras cosas. Bien, ¿qué nos quedaría por hacer? Bueno, un label y un entry para qué es lo que teníamos. Nombre y precio. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Simple. Copiar y pegar. ¿Por qué? Y bueno, porque la forma de hacer el código es exactamente lo mismo. Pero ¿qué va a cambiar? Bueno, este va a ser el label del nombre. Bien, nombre. Este va a ser el entry del nombre. Este también. ¿Y qué tenemos que cambiar? Bueno, en el label tiene que decir nombre, que va a ser el nombre del artículo. Bien. Y acá abajo sería el precio. Precio, 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 precio. Y en vez de código, acá va a decir precio. ¿Qué más tenemos que cambiar? Bueno, que no esté, si vemos acá, esto está en la fila 0 y esto también está en la fila 0. Bueno, este conjunto ahora está en la fila 1 y el siguiente está en la fila 2. Fíjense cómo se vería esto. Vamos a ejecutarlo. Ahí ya lo tenemos. Bien, cada uno. Acá podemos hacer lo mismo con los pads. Bien, también podemos darle a cada uno un espacio. Entonces, por ejemplo, acá en el pad, en el label, nosotros podríamos decirle, por ejemplo, pad i. Arriba no quiero que haya nada, pero abajo, por ejemplo, podríamos ponerle 50. Bien, así igual. Y lo mismo ponerle a cada uno. Bien, por ejemplo, por acá y por acá para ir separando las cosas. Fíjense que ahora ya lo tenemos un poquito más separadito. Miren cómo quedó. Bien. Entonces ya la tenemos un poquito más separadito y tendríamos que ir también a los entry, ir haciéndole lo mismo, bien, para que nos quede a la misma altura. Bien, hay que tenerlo en cuenta eso también. Si se fijan, entonces podemos ir acomodando todas estas cositas, bien, todas estas cositas. Y por ejemplo, esto mismo que se lo pusimos acá, nosotros podríamos ponérselo acá, por ejemplo, bien. Esto se lo pueden dar estas opciones en cada una de las cosas que ustedes quieran. Entonces fíjense que ahí se nos ve con espacios bonitos y separados, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ya tenemos los entry. ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Para que quede centrado, se hace un poco acá a mano, bien. Podríamos utilizar pack. Sí, podríamos utilizar pack si les gusta que quede centrado, por ejemplo. Podrían utilizar pack que ya se lo centra. Y para el pack también funciona lo mismo del, por ejemplo, el pad X y el pad Y. Bien, eso podrían utilizar un poco. Por ejemplo, utilizan punto pack. Y dentro del punto pack, en los paréntesis, le ponen pad X o pad Y. Bien, también funciona. Por ejemplo, acá abajo, lo que nos faltaría es crear los botones. Bien. Y fíjense cómo lo voy a hacer para que ustedes tengan en cuenta un poco. Si acá tenía lo de los artículos, por ejemplo, puedo crear otro frame para los botones. Entonces, por ejemplo, yo podría acá poner botones. Bien, vamos a crear un frame para los botones. Entonces, fíjense, le voy a cambiar un poco el color a esto. Por ejemplo, se lo voy a sacar para que veamos. Le vamos a poner diferentes colores. Por ejemplo, a este le vamos a poner
red, y a este le vamos a poner blue. Entonces, como este no era muy grande, el de frame artículos, nosotros podríamos ponerle, por ejemplo, 200 a esto, ¿bien? Y verificar una cosa, para que tengan en cuenta. Por las posiciones. Esto un poco se hace a lógica. ¿Por qué? Mire, esto está posicionado en la I50, ¿bien? Si mide 200, ¿hasta dónde llega? Hasta 250. Entonces, si yo quiero que esto quede debajo, el siguiente frame, bueno, tendría que ponerlo abajo de 250. Por ejemplo, le podemos poner 300. Bien, y va a quedar un espacio de 50. A esto le vamos a poner 200 también para que no nos quede muy grande, o 100 para que lo veamos. Vamos a ver cómo nos queda. Por ahí. Fíjense que, eso que yo les comentaba es, miren, este frame de arriba está situado, empieza en la I50. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es el alto? 200. Entonces acá abajo es el 250. Bien. Y acá abajito sería el 300. Bien, entonces ahí tenemos algo simple por ahí que lo podemos ver. Entonces vamos a crear un botón, pero lo vamos a poner en el frame botones. Por ahora lo vamos a dejar así feo para que se note, nada más. Vamos a venirnos por acá abajo. Por acá abajo. A ver. ¿Dónde me ha quedado? Me ha quedado medio grande la pantalla mía. A ver. Vamos a irnos para acá. Acá. Vamos a crear botones. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, el primero que vamos a ver es lo de ingresar. Bien. Entonces vamos a llamar un botón que se llama botón ingresar, que va a estar en el frame botones. Bien. ¿Qué va a decir? Acá va a decir guardar. Bien. Lo siguiente que le vamos a poner es, por ejemplo, le podemos poner la font, podemos hacerle lo mismo, por ejemplo. Bien, podemos ponerle una font. Bien. Podemos dejarlo por ahí ahora, posicionarlo. Y fíjense, como está en otro frame, yo puedo poner de vuelta grid, row 0, column 0, y va a ser la fila 0 y la columna 0 dentro del frame botones. Bien. Entonces acá también lo mismo, podríamos ponerle un pad I, por ejemplo le ponemos 10, podemos ponerle 20 y un pad X en ambas direcciones a 20 también. Ya lo vamos a ir viendo cómo se ve. Y podemos ver cómo se ve. Ya lo vamos a ir acomodando un poco todo esto. Pero para que vean cómo se ve. Por último, lo que nos quedaría por hacer antes que esto es acá. Esto, ponerle button. Si yo no le pongo button, no sabe que es un botón. Ahí está. Bien. Entonces ahí tendríamos nuestro primer botón, que sería el que vamos a utilizar. Bien. Esto lo dejo en rojo y azul para que se den cuenta un poco esto. Y ya después lo vamos a ir modificando. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros queremos tocar el botón guardar y que se guarde lo que yo he puesto acá. Bien. Entonces vamos ahora a hacer la parte de base de datos. ¿Qué necesitamos ahora sí para hacerlo de base de datos? Bueno, lo primero, acá arribita, es venir e importar la librería de base de datos. ¿Cómo se llamaba? SQLite 3. Entonces vamos a poner import SQLite 3. Esta librería nos va a permitir trabajar con la base de datos, hacer las cosas, bien. Y acá viene lo interesante, bien. ¿Dónde hago yo? Lo primero que tenemos que hacer es la conexión. ¿Dónde hago yo la conexión? Bueno, por lo general, siempre se hace la conexión al principio del programa, es decir, acá arribita, ¿bien? ¿Cómo era la conexión? Y bueno, poníamos conexión igual, sqlite3.connect, y acá el nombre de la base de datos, que el nombre de la base de datos se llamaba clase 2. Bien, punto db.
Entonces ahí ya tenemos la conexión. Por lo general la conexión siempre se hace acá al principio. Bien. Por lo general. ¿Para qué? Y bueno, para que nos sirva la conexión en todo el resto del programa. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, este es el botón que va a ingresar. Ya tengo la conexión lista, ya me conecté a la base de datos. Entonces vamos a hacer, ¿cómo se hacía para el botón? Bueno, yo tenía que poner command, por ejemplo, guardar. Y acá arribita del botón ponía def, guardar, que era una funcioncita que me permitía guardar. Y acá vamos a hacer todas las cosas. Lo primero que necesitamos son los datos, ¿bien? Tomar los datos. ¿En dónde estaban los datos? Bueno, si yo pusiera acá un print, bien, yo podría ver que un dato está en el entry code, en el, por ejemplo, entry nombre, .get, y el otro está en entry precio.get. Vamos a poner estos dos para que lo vean. Esta era la forma de buscar lo que había en el entry. Entonces, fíjense, si yo ejecuto esto, pero que lo vamos a ejecutar desde cero, ahí está. Fíjense, yo podía ingresar ahora un nombre, por ejemplo, poner azúcar, vamos a poner azúcar, que sale 50, poner guardar, y fíjense que por detrás, acá en el print, nos mostró azúcar y 50, porque era un print, nos lo muestra acá el print, acordémonos, bien, nos muestra azúcar y 50. Entonces, nosotros de esa forma podemos tomar los valores. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para tomar los valores? Y acá síganme un poco, ¿bien? ¿Recuerdan un poco que vimos un poquitito de listas? ¿Se acuerdan que la lista era una variable que tenía muchos datos? ¿Se acuerdan de eso? La lista se veía algo así, esto lo vamos a poner como comentario por ahora. La lista se veía algo así, por ejemplo. Era una lista, esto era una lista que podía tener muchos datos, por ejemplo, así, y van a ver a qué me refiero, ¿bien? Y yo podía mostrar esta lista, ¿bien? Fíjense que me va a hacer exactamente lo mismo. Y miremos por acá. Voy a tocar el botón guardar y nos tendría que mostrar la lista. Fíjense por detrás que esto de acá es una lista. Bien. Fíjense que tengo dos datos dentro de la lista. Este primer dato estaba en la posición 0. Este siguiente dato estaba en la posición 1. Entonces así te trabajaban con las listas. Bien, una lista es una variable que tiene muchos datos. Y acá viene lo importante de que yo les dije que íbamos a ver. ¿Cómo trabaja Python con la base de datos? Mediante listas. Bien. Entonces, estos datos que nosotros tenemos acá, los tenemos que poner dentro de una lista. Bien. ¿Cómo se vería? Fíjense que yo lo podría poner así. Datos igual entry nombre.get, coma, entry precio.get. Y cierro. Y fíjense que si yo pongo print datos, fíjense que nos va a decir lo mismo. Bien, fíjense, vamos a ejecutar esto. Vamos a venir, vamos a ejecutarlo, que no se ha ejecutado. Ahí está. Fíjense, voy a escribir acá azúcar y le voy a poner 60 para que veamos que es diferente. Bien, entonces fíjense que así, oh, este no era, este era el shell que quiero mostrar. Fíjense que nos ponemos lo que tenemos en los entries en una lista. Ahora, ¿por qué yo les dije? Porque yo les dije que acá iban paréntesis. ¿Recuerdan que yo les dije que iban paréntesis acá? Bueno, yo les voy a imprimir lo mismo y voy a imprimir otra cosa acá para que vean qué tipo es. Si yo pongo type, me dice qué tipo es esta variable. Entonces, por esto vamos a ver qué tipo es la variable que nosotros vamos a crear. Fíjense que voy a poner ahora azúcar y le voy a poner 70 para que sea diferente. Bien, y voy a poner guardar.
Y fíjense que por acá nos dice lo siguiente. ¿Vieron que acá salen corchetes? Esto es una lista. Acá salen paréntesis. No es una lista, dice tupla. Bueno, ¿por qué usamos paréntesis? ¿Y por qué nos dice tupla? Una tupla es una forma de la lista donde yo no puedo modificar los datos que tengo acá en esta lista. ¿Bien? ¿A qué me refiero? Y nos vamos a fijar ahora mismamente. Fíjense. Fíjense, vamos a hacer las dos partes para que lo vean. Uno con corchetes y uno sin corchetes. Vamos a hacerlo uno con corchetes y uno sin corchetes. Y fíjense lo que voy a hacer. En datos, acá en lista, voy a tratar de cambiar el nombre, que si vemos acá está en la posición 0, y le voy a poner, por ejemplo, pongámosle carne. Supongamos, carne. Voy a tratar de hacer lo mismo, pero acá en este que está con paréntesis, acá voy a tratar de hacer lo mismo. Bien, el dato 0 igual carne. Acá lo voy a mostrar, print lista. Acá arriba también lo vamos a mostrar para que veamos lo que teníamos. Entonces, acá lo mostramos, lo cambiamos y lo mostramos. Y acá hacemos lo mismo. Vamos a imprimir por acá los datos. Y abajo vamos a volver a ver si nos cambió las cosas. Y van a ver algo interesante acá. Bien. Recuerden, los datos están con paréntesis y la lista está con corchetes. Miren lo que va a pasar. Vamos a ejecutar. Vamos a venir al programa. Le vamos a poner lo mismo, azúcar. Bueno, esto es en el nombre. Azúcar y 70. Y vamos a poner guardar. Y fíjense lo que pasa acá. Fíjense. Le puse mal el nombre. En esto no tiene que... ¿Dónde está? Printa le puse. ¿Dónde le puse printa? Printa. Ahí está. Print. Eso era error mío nada más. Pero fíjense, ahora lo vamos a hacer de vuelta y ahora no debería salir ese error de printa. Fíjense. Azúcar. Y le vamos a poner acá 70. Guardar. Fíjense ahora sí. Miren lo que nos dice. Bueno, fíjense que yo tenía azúcar y se lo cambié por carne. Bien. Pero con paréntesis no me deja. Entonces, ¿por qué se usan los paréntesis? Para que no se puedan modificar los datos de alguna manera. Bien, los datos que yo le asigno, luego no los puedo modificar. Entonces, ¿por qué se usan estas tuplas que es con paréntesis? Un poquito por seguridad. Pero también podemos usar listas y ya lo vamos a ver. Bien, ¿se entendió un poco lo que es esto de los paréntesis y los corchetes? Para que se entienda cómo vamos a trabajar los datos. Muy bien, entonces tengamos en cuenta que cuando trabajamos con Python y base de datos, los datos que nosotros vamos a ingresar tienen que estar en una lista, preferentemente en una tupla que no se pueda modificar. Por eso yo lo pongo de esta manera. Bien, entonces ahí yo tendría mis datos que yo recabé de los entry. ¿Por qué no puse yo el código? ¿Por qué yo no busqué el código? Fíjense que va a haber algo interesante acá. Vamos a seguir un poquito. Vamos a hacer lo que nos dicta de cómo era para trabajar, que yo iba a trabajar en la tabla. Entonces yo ponía así, tabla.conexión.cursor, cursor, por no mirar el teclado, cursor, y yo le iba a decir tabla.execute, execute. Y acá adentro yo le ponía lo de SQL. Esta es la parte que nos interesa saber. ¿Cómo era para guardar? Bueno, se ponía insert, que era la palabra clave para guardar, into, que era en dónde, en qué, y ahora le pongo en qué tabla. ¿Cómo se llamaba nuestra tabla? Artículos.
entre paréntesis los nombres de los campos. Pero no voy a poner el código, nada más voy a poner el nombre y el precio. Siguiente, vamos a poner valúes, que si recuerdan se ponía signo de pregunta por cada campo que habíamos puesto acá. Pusimos 2, signo de pregunta y signo de pregunta. Luego de que cierro comillas, pongo la variable donde tengo los datos. Ahora viene lo interesante. ¿Por qué yo no puse el código? Si recuerdan en la base de datos, si la vemos un poquito por acá, que la vamos a ver, yo al código le puse que era, ¿se acuerdan? Que le puse que era autoincrementable, que por ahí se ve. Ahí se ve que dice autoincremento. No, no es porque es PK, sino porque es autoincrementable. Si yo le pongo autoincrementable, no necesito yo ponerlo cuando hago lo de SQL. ¿Bien? Solito va a irse autoincrementando cuando yo ingrese los datos. Y ya lo vamos a ver. Bueno, lo siguiente era poner conexión.commit. Cierro la tabla. Y ya terminé. Vamos a ponerle un mensajito con tkinter, ya que estamos acá, from tkinter import message box. Y vamos a ponerle acá un mensajito como para saber que se ha guardado. Entonces podríamos poner messagebox.showinfo, por ejemplo. Le vamos a poner, se llama gestor de artículos. Es el nombre de mi ventanita del messagebox. Y luego se ha guardado correctamente para saber que se ha guardado. Entonces fijémonos. Vamos a realizarlo entonces. Y fíjense que como yo les digo que no es necesario poner el código, este de acá, este código de acá, no es necesario ponérselo. ¿Bien? Yo nada más necesito poner el nombre, que vamos a poner así a azúcar, y el precio. Bien. Entonces, si va todo bien, tendríamos que poner guardar y se ha guardado correctamente. Bien. Vamos a mirarlo en la base de datos, a ver si se ha guardado. Vamos a abrir la base de datos. Fijémonos por acá en la base de datos. Venimos acá donde dice hoja de datos y ahí lo tenemos. Entonces, fíjense que el código, como es autoincrementable, no es necesario ponerlo. Bien, fíjense que ahí solito se nos ha hecho. ¿Podemos seguir guardando? Sí, podemos seguir guardando. Por ejemplo, ahora podemos guardar carne, que era lo otro que queríamos, y le vamos a poner un precio de 375 más o menos. Vamos a ponerle así. Vamos a guardar. Voy a cerrar la base de datos y volverla a abrir para ver si se ha guardado todo. Fijémonos acá en hoja de datos y solito el código se ha ido autoincrementando. Bien. Entonces fíjense, vamos de vuelta a ver el código. ¿Qué hemos hecho? Bueno, acá están los entry. Yo tengo que tener una variable que acá tenga que tener los dos valores. Fíjense que ahora le voy a poner corchetes, como si fuera una lista. Y fíjense que vamos a ejecutarlo. Vamos a venir por acá. Vamos a poner un tercero que va a ser... A ver, un artículo, rápido. ¿Qué quieren guardar? Un nombre de un artículo. Lapicera. 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 ¿Cuánto sale una lapicera más o menos? 40 pesos. 40 Trazo pesos. fino. Perfecto. Le vamos a poner trazo fino. Ya que estamos. Y vamos a guardar. Fíjense que también funciona. Entonces, vamos a abrir de vuelta la base para que ustedes vean que se ha guardado. Vamos a venir a la base. Fijémonos ahí, ahí tenemos nuestra lapicera trazo fino, 40 pesos. Bien. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Bueno, que acá los datos tienen que estar en una lista o con paréntesis, que es una tupla. Si yo le pongo corchetes, es una lista. Si yo le pongo paréntesis, es una tupla. Bien.
La diferencia, como vimos, es que en la lista yo podría modificar lo que tengo acá, ¿bien? Y en una tupla no se puede modificar. ¿Por qué generalmente? Bueno, por seguridad se hace para que no se pueda modificar de alguna manera posible. Le corto directamente esa posibilidad, ¿bien? Entonces ese es el sentido de por qué cuando yo pongo los datos, los pongo entre paréntesis, ¿bien? Entonces fijémonos. Algo que podemos arreglar acá es, por ejemplo, bueno, una vez que se ha guardado, podríamos a los entries borrarlos porque ya se ha guardado. Entonces nosotros podríamos venir acá y poner, por ejemplo, el nombre del entry, punto delete, 0 en, y acá entry precio, punto delete, 0 y end. Bien. Entonces fíjense cómo se va a ver esto. Vamos a guardarlo, ejecutamos. Ahora sí vamos a guardar el pan. ¿Cuánto sale el kilo de pan? ¿Cuánto sale un 80 y algo? ¿85? 80. 80. Pongámosle 80. Fíjense que se guarda y se... Ah, bueno, acá me faltó una E, pero se borra. Bien. Acá me faltó una E. Acá un delete. Acá me faltó una E. Pero se borran las cosas. Bien, para tenerlo. Entonces, como yo el código dije que no era necesario ponerlo, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decirle al entry que acá no se puede escribir nada. Bien, ¿cómo lo hago yo? Miren cómo lo voy a hacer para que lo tengan. Me voy al entry del código, acá. Bien, y le voy a agregar acá dentro de los paréntesis, lo siguiente. State igual, por ejemplo, le puedo poner 3 cosas acá. Normal, si es cuando yo escribo, bien, que me permite escribir. Puedo poner deshabilitado, es decir, que esté deshabilitado ese entry, que no puede hacer nada. O puedo ponerle solo lectura. Fíjense cómo se ve esto. Miren. Fíjense que por acá no me deja escribir nada. No me deja escribir nada porque está en solo lectura. Acá sí me deja. Bien. Estos por defecto están en normal. Este state está en normal. Pero yo le puedo modificar a normal, disable, read only y ponerlo acá. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer la parte de buscar. Hasta acá, ¿se ha entendido la parte de guardar artículos? Así seguimos a la parte de buscar. Bien. Sigamos con la parte de buscar. ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, un entry para buscar yo en la base de datos. A ver. Sí, el código lo carga automáticamente porque es autoincrementable. Bien, recuerda eso, Iván. Porque yo acá, si lo vemos por acá, fíjate, si yo vengo acá, miren, clic derecho y le voy a poner modificar, por ejemplo. Fíjate que yo acá le puse autoincrementable, bien, autoincremento. Por eso no es necesario ponerlo, solito va a ir autoincrementándose, bien. Eso es una buena forma también que yo tengo. Cuando yo sé que se va a ir incrementando algo, bien, le voy a poner cancelar para volvernos acá el código. Entonces tenemos que hacer una forma de buscar ahora. Yo la voy a hacer arriba, acá en este frame artículos, por ejemplo, y lo voy a poner acá arribita, ya que estamos. Entonces, ¿qué necesito yo? Un entry, por ejemplo, de buscar, que va a ser igual esto a entry, que va a estar en frame artículos, y le vamos a poner ya una font. Y ahora, ¿dónde lo busqué? Yo quiero que esté al principio. Entonces yo podría venir acá y poner entry buscar. Fíjense, vamos a ir para que vean ya cómo voy modificando todo. Esto ahora va a estar al principio. Row 0, column 0. Entonces tengo que mover todo a la fila siguiente. Bien, esto está en la 1, ahora. Esto está en la 2. Y esto está en la 3. Lo moví hacia abajo. Y le podemos poner estos pads, por ejemplo, por acá, para que también nos tome en cuenta esto.
Entonces veamos a ver cómo se nos ve. A esto le vamos a agrandar un poquito ahora, le vamos a poner 300 y acá le vamos a poner que se mueva un poquito para abajo, 400, el siguiente, así no nos estorba. Fíjense que ahora lo tenemos por ahí. Bien, acá estaría. Moví todo una línea, una fila hacia abajo. Entonces vamos a modificarlo un poquito para que nos quede bien. Acá le vamos a poner, por ejemplo, 50. 50 hacia arriba, bien. Y acá le podemos poner 50 hacia abajo. Y necesitaríamos un botón, el botón de buscar, botón buscar, que es un botón que me va a decir que va a estar en frame artículos, que va a decir buscar, por ejemplo, que va a tener esta font, ya que hemos utilizado la misma, utilicemos la misma, y quiero que esté al lado. Bueno, si yo quiero que esté al lado, yo tendría que poner el grid, lo mismo que tengo arriba, nada más que va a estar en la misma fila, nada más que en la columna 1. Bien, entonces fijémonos cómo se nos ve esto, si esto lo ejecutamos. Bueno, esto ya lo tendríamos que cambiar un poquito para que no se nos mueva tanto. Y le podríamos poner entonces, para que nos quede un poquito mejor, acá nada más ponerle, por ejemplo, 10, arriba 10, y podríamos ponerle un pad X a la izquierda, o podríamos dejarlo así, o podríamos ponerlo al revés, primero botón buscar, o como ustedes quieran, bien. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner pad X igual que a la izquierda me ponga 10. Bien, lo vamos a dejar así. Y ahí creo que lo tendríamos. Verifiquemos cómo nos quedó. Una coma me faltó ahí. Coma. Verifiquemos cómo tenemos esto. Tendríamos que ver un poquito el botón buscar, que nos quede a la misma altura también. Vamos a hacer lo que nos quede a la misma altura. Vamos a irnos por acá. En el grid de botón buscar, bueno, lo tenemos que hacer igual esto del pad X para que nos quede igual. Vamos a ver cómo nos quedó ahí. Ahí ya lo tenemos, por ejemplo, un botón y acá abajo las cosas. Entonces yo acá voy a buscar, por ejemplo, vamos a buscar. ¿Por qué quieren buscar? Busquemos por los tres. Primero vamos a buscar por el código, después vamos a buscar por el nombre y después vamos a buscar por el precio. Bien, primero por el código, es decir, yo pongo el código 1 y me tendría que mostrar acá en los entry la información del código 1. Veamos cómo se hace. Venimos entonces acá al botón buscar y le vamos a poner entonces acá en el botón que va a ejecutar, acá en el command, buscar. Entonces acá arribita ponemos lo mismo de buscar. ¿Y acá qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que buscar la información. ¿En dónde está? Bueno, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que buscar el dato que vamos a buscar, que le podemos poner el código, que este es el código buscado, le podemos poner así se entiende. Este código buscado, ¿en dónde estaba? Bueno, el entry buscar. Entonces, entry buscar .get. Ahora viene lo que nos tenemos que concentrar. ¿Se acuerdan lo que yo dije acá? Que los datos que nosotros utilicemos tienen que estar en una lista o en esto que se llamaba una tupla, que eran con paréntesis. ¿Qué pasa entonces acá? ¿Qué tendría que hacer yo? A ver si alguien sabe responderme. Si yo dije que los datos con Python y la base de datos teníamos que trabajar con listas o esto con paréntesis que se llamaban tuplas. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer con este código? Que es un dato que nosotros vamos a utilizar entre Python y la base de datos. ¿Qué tenemos que hacer? A ver si se entendió. Que sea editable, digamos. Que sea editable. No exactamente, sino lo que tenemos que hacer es que esté dentro de una lista. Bien. O sea, que esté entre paréntesis, así. Bien, que esté entre paréntesis. Pero estos paréntesis todavía no los toma. Miren, fíjense, si yo pongo print, código buscado, y que me diga el tipo, vamos a ponerle coma, y que me diga el tipo del código buscado, van a ver lo que nos dice hasta ahí.
Bien, lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos dice hasta ahí. Fíjense que si yo escribo 1, por ejemplo, toco buscar, y por atrás fíjense lo que nos dice. Todavía es un string. Bien, recuerden que los entry siempre nos daban string. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que se transforme en una tupla o en una lista? Muy fácil, agregarle una coma. Coma. Fíjense ahora cómo nos lo va a mostrar. Ejecuto. Fíjense por acá. Vamos a poner lo mismo. 1, toco buscar. Y fíjense qué nos dice ahora. Ahora es una tupla. Bien. Esto es lo que va a entender la base de datos cuando trabajemos con Python para que entienda bien las cosas. Bien. Por eso se hace de la manera que yo les dije que había que hacerlo. Simplemente para trabajar con estas tuplas que son listas o una lista, lo que yo tengo que hacer acá es ponerle una coma. Bien. Fíjense que vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a poner acá, por ejemplo, 2, con un paréntesis. Y le voy a sacar esto. Y vamos a mostrar lo mismo, nada más que para el código 2. Acá, código 2, que es diferente, pero le puse corchetes. Bien. Fíjense. Lo mismo. Tocamos 1 y buscar. Fíjense por acá que para las listas no es necesario poner la coma, pero para las tuplas sí. Bien. Y yo puedo trabajar de cualquiera de las dos formas que yo quiera, con una lista o con una tupla. La diferencia es que con la tupla no puedo modificar yo luego el dato. ¿Por qué le digo que es de seguridad y por qué no modificar? A ver si se entiende. Si hubiera un hacker súper profesional que entiende cómo insertar código y puede modificar para traer ciertos datos de la base de datos, bueno, si está en una lista, el señor lo va a poder hacer. Ahora, si está en una tupla, como no se puede modificar, el señor va a tratar de hackear, poner código por encima y no le va a dejar. Por eso yo les digo que es de seguridad. Creo que ahí se va a entender lo de lista y tupla. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces a concepto práctico, lo único que hay que hacer es cuando nosotros vamos a buscar un código con un entry, por ejemplo acá, ponerlo de esta manera. Bien, paréntesis, pongo el entry, lo que tengo en el entry, que es acá, esto de acá, y le pongo una coma al final. Bien, y ahora sí, ya podemos hacer toda la parte que buscar. ¿Cómo era? Siempre se repite lo mismo para que tengan en cuenta en la parte de base de datos. Tabla igual conexión.cursor y acá tabla.execute y acá cambiaba un poquito porque yo decía select, voy a seleccionar. ¿Qué voy a seleccionar? Todo, si yo pongo un asterisco es todo lo que esté en la base de datos. Y acá viene lo interesante. Voy a poner from, ¿desde dónde? De la tabla. ¿Qué tabla? Artículos. Y acá viene lo que es importante. Yo le voy a decir dónde, qué código. Entonces yo le pongo un where y le pongo que voy a buscar en donde el código sea igual a un signo de interrogación, que va a ser lo que tengo acá. Y acá le voy a poner coma, código buscado. Entonces este código, este signo de preguntas, estaría acá. ¿Bien? Directamente lo que podemos hacer luego, lo mismo, conexión.commit, y vamos a guardar lo que yo tengo en una variable. ¿Cómo se hacía? Bueno, datos igual tabla.fetch all. Bien, esto lo que estamos haciendo es todo lo que seleccionó acá con el código que le dimos, lo va a guardar acá en datos. Bien, y por ahora lo vamos a imprimir para que vean. Voy a imprimir datos y voy a imprimir qué tipo es para que lo vean. Type datos. Recuerden que este type me dice qué tipo de variable es. Fíjense lo que va a suceder acá.
Y abajo, acá abajo, antes de olvidarnos, vamos a decirle tabla.close para cerrar ya la tabla. Bien, para hacerlo correctamente. Entonces, fijémonos, voy a poner el código 1, voy a buscar y fíjense cómo nos trae los datos. Como yo les dije, entre la base de datos y Python se trabaja con listas. Entonces, si yo quiero mandar algo a buscar, tiene que estar en el formato lista. Cuando yo traiga datos, se van a traer en listas. Bien. Entonces veamos, ¿cómo hago yo para acceder? Y fíjense lo siguiente. Acá hay corchetes, pero acá hay paréntesis. Bien. Nosotros ya sabemos por qué hay paréntesis, porque es una tupla. Pero hay corchetes y dentro paréntesis. A ver si alguien puede deducir qué es lo que yo tengo acá. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Ya les voy a decir yo qué es. ¿Alguien sabe por qué hay corchetes y dentro paréntesis? Y viene a ser la tabla, profe. Pam. Complicado esto. Sí. Fíjense lo siguiente. Miren. Dentro de listas, vamos a hacerlo por acá, en otro archivo lo vamos a hacer para que se entienda. Miren lo siguiente que voy a hacer. Voy a crear una lista. ¿Bien? Una lista. ¿Se acuerdan que se creaba así? ¿Bien? Y dentro de esa lista voy a crear otra lista más. Doble corchete. Y acá adentro le voy a poner, por ejemplo, lo que teníamos. ¿Bien? 1, azúcar. Dentro de los corchetes va esto. 1, azúcar, coma, y pongámosle 50. ¿Qué es lo que hay? Eso mismo. Podemos poner listas dentro de listas o tuplas dentro de listas. Bien, fíjense que yo podría poner acá otro que diga, por ejemplo, así, supongamos, carne, y acá supongámosle 475. Bien, y lo vamos a imprimir esto. Print, lista. Vamos a guardarlo esto, que es para ver, lista le vamos a poner por ahí, repaso le vamos a poner así. Y fíjense cómo nos lo mostró. Corchetes, porque es una lista, pero dentro de esa lista hay otras listas más. ¿Bien? Entonces eso es una funcionalidad que tienen las listas, que es decir, podemos poner listas dentro de listas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, esta lista es el elemento 0 y esta tupla el elemento 1. Bien, entonces fíjense, si yo acá pusiera que me muestre, vamos a poner acá, print, que me muestre el elemento 0 y me muestre qué tipo es, lista 0. Y acá vamos a hacer lo mismo, pero que me muestre el elemento 1 de esta lista. Fíjense, vamos a ejecutarlo. Y fíjense, el elemento 0 es esta lista, ven que dice clase lista, y el elemento 1 es una tupla. ¿Bien? Entonces yo puedo tener listas o tuplas dentro de otra lista más grande. ¿Bien? Y eso es el porqué de acá tenemos una corchetes y dentro un paréntesis. Es decir, lo que nos lo trae en una tupla dentro de una lista. ¿Bien? Entonces, si nosotros, como tupla sí o sí a la lista, lo que nos trae, sí, todos los datos que nos trae en una tupla dentro de una lista. ¿Bien? Fíjense y lo vamos a hacer ahora con lo que teníamos antes. Fíjense que si yo acá tengo los datos que yo voy a traer, entonces fíjense que si yo pongo acá print datos en la posición 0 y que nos muestre acá datos y type, me faltó type, en la posición 0 también acá. Ahí lo tenemos, paréntesis, acá, paréntesis. Muy bien.
Fíjense cómo nos lo va a decir. Vamos a buscar el código 1. Vamos a buscar acá el código 1. Pin. Y miren cómo nos lo va a decir. Vamos a irnos por acá. Y fíjense. Lo que nos trae por acá. Por acá. Es una lista. ¿Bien? Dentro de la lista, ¿qué hay? Hay una tupla. ¿Bien? ¿Y cuál es la tupla? Esto de acá. ¿Bien? Entonces, fíjense, si lo vemos por atrás del código, se ve una cosa así. Bien, lo vamos a poner a, esto no hay que ponerlo, esto hay que ponerlo así nada más. Bien. Entonces, fíjense que si yo quiero trabajar con lo que nos ha mostrado, bien, yo podría poner así. ¿Por qué? Porque dentro de la DAT, acá vamos a buscar una fila. Bien, porque acuérdense que el código era único. Entonces, ¿qué nos va a traer? Un elemento. Bien. Entonces, si nos fijamos, acá el dato 0, fíjense que si yo ejecuto esto, vamos a ejecutarlo, lo que nos trae, por acá atrás, ahí lo toqué doble, nos trae las cosas dentro de una tupla o una lista, como ustedes quieran llamarlo. Ahora, conceptos a tener en cuenta. Dentro de esta tupla también hay posiciones, es decir, este 1 es la posición 0, este es la posición 1 digo, y esta es la posición 2. Entonces, fíjense, si yo acá pusiera, miren, fíjense cómo lo voy a hacer. De datos, recordemos, la posición 0 es toda esta tupla que nos ha buscado con toda la información. Pero dentro de eso también hay posiciones. Y yo también le puedo dar un corchete más para decirle que me muestre la posición 0. Bien. Entonces fíjense cómo se ve. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar el dato 1. Y fíjense que nos muestra. Si yo pongo dato 0, bien, nos muestra toda esta lista. Si yo pongo 0, 0, entre corchetes, corchete 0, corchete 0, me muestra el 1. Bien. Es decir, estoy diciendo, dentro de esta lista, que es la posición 0 de una lista más grande, la posición 1, que es esta de acá. Bien. Otra forma de hacer esto doble, es hacer lo siguiente. Podemos poner un for, bien, para decir lo siguiente, por ejemplo. For dato in datos. Bien. Este datos sería este de acá. Y este dato representa cada una de las listas que estén dentro de esa lista más grande. Entonces, fíjense cómo se ve. Vamos a borrar esto. Y yo voy a poner acá print dato. Entonces, ¿qué nos va a mostrar? La lista que está dentro de la lista más grande. Fíjense, vamos a ejecutarlo. Vamos a venir por acá. Vamos a poner 1. Y fíjense que nos muestra lo mismo. La lista que está dentro de la lista más grande. Bien. Por consiguiente, yo si acá le pongo, por ejemplo, vamos a ponerle, para que lo vean, 1. Bien. Nos va a traer la posición 1 dentro de la lista chiquita que estaba dentro de la lista más grande. Entonces, fíjense cómo se ve esto. Vamos a hacer lo mismo. Podemos buscar el 2 ahora. Busquemos el 2. Miren. Vamos a achicarlo un poquito esto, vamos a irnos para abajo. Y nos muestra carne. Bien. ¿Por qué? Porque dentro de la lista, bien, lo que nos trae en esta posición, que acá es azúcar, es carne. ¿En qué? En el código 2. Ven que buscamos código 2. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar? Bueno, fíjense. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Si nosotros vemos por acá, acá en el shell, ¿en dónde está el nombre? Bueno, en la posición 1. Bien, que es lo que hemos mostrado. Este dato 1. Dato 1. Ahí estaría el nombre. Entonces yo tendría que poner entonces
vamos a borrar primero el entry. Vamos a borrar primero para que no haya nada. En el entry nombre, punto delete, lo borramos primero, que no haya nada, para que no tengamos problemas. Y ahora vamos a insertar lo que teníamos ahí. Nombre, punto insert, pin, 0, coma, y el dato. Fíjense cómo se ve esto. Lo borro y pongo lo que había en el dato 1. Fíjense. Vamos a ejecutarlo. Vamos a venirnos al programa. Fíjense. Busco el 1. Ahí me pareció azúcar. Busco el 2. Carne. Busco el 3. Lapicera trazo fino. Bien. Entonces con eso, con esta forma, es como vamos a ir trabajando. A ver si se entendió. Y ustedes me van a decir. De esta lista de acá, ¿en qué posición está el precio? El 2. Muy bien, está en la posición 2. Entonces vamos a hacer lo mismo con el precio. Esto lo podemos copiar para que vean. Acá sería el precio. 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 Y acá sería el dato 2. Bien, entonces fijémonos. Ejecutemos. Fíjense. Busco el 1. Me trae azúcar y el precio. 2. 3. Y me va trayendo todas las cosas. Bien. ¿Qué pasaría con el código? Acá pasa algo interesante. ¿Recuerdan que lo pusimos de solo lectura acá? Fíjense acá que lo pusimos de solo lectura. Bueno, si yo intentara poner el código, acá código, que es la posición 0, fíjense lo que va a suceder. Como está en solo lectura, fíjense, como está en solo lectura, no puede interactuar con él. Bien, yo busco y acá no me pone el código. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que me ponga el código? Bueno, cambiarle este estado y ponerlo normal. ¿Cómo se vería? Muy fácil. Pongo el nombre de mi entry, pongo punto config, que es la configuración, y dentro le puedo cambiar el estado, que ahora va a ser normal. Y como yo luego no quiero que interactúe, bueno, al final, una vez que inserté lo que yo quería en el entry, lo vuelvo a read only. Le estoy cambiando el estado. Lo pongo en normal para poder guardar el código y después lo pongo de vuelta a solo lectura. Entonces fíjense cómo se ve. Por acá van a ver que no hay diferencia. Bien, miren, código 1 lo ve y no puedo interactuar ya. Por definición, el código, o por, a ver cómo decirlo, el código no se puede tocar. Bien, porque yo puedo cambiarle el nombre por si le fallé. Pero el código es intocable. Recuerden eso. El código, esa clave primaria, es intocable. Yo no la puedo modificar nunca. Por eso es que yo lo pongo acá de solo lectura. Bien, fijémonos que nos busca todo. Bien. ¿Y qué pasaría si yo busco algo que no hay? Por ejemplo, el 5. No existe. ¿Y por qué no nos muestra nada? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos hacer para hacer si no encuentra nada? Poner un cartel de advertencia. Muy bien, vamos a poner un aviso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un if. Vamos a poner un if. Y vamos a poner lo siguiente. Hay una función que se llama len que me dice la cantidad de cosas que hay en una lista o en una variable. Bien. Entonces fíjense, si yo pongo len entre paréntesis datos, que es lo que yo traje, bueno, yo puedo verificar si encontró algo. ¿Cómo? Bueno, si esto es 0, es que no encontró nada. Bien. Es decir, lo que hay dentro de acá, lo que hay dentro de datos, es decir, acá, la longitud sería len, longitud. Es 0 es porque no encontró nada. Entonces yo podría poner acá un message box, poniendo show warning, por ejemplo,
que diga, por ejemplo, gestor de artículos. No se ha encontrado nada. Y podríamos acá borrarle los datos, por ejemplo, para hacer algo interesante. Bien, podríamos borrarle. Como que no encontró nada. Bien. Si hay algo lo borra, pero no encontró nada. Y vamos a poner un else. Que es decir, si no es 0 es que encontró algo. Y esto lo vamos a meter dentro del else. Entonces, como se ve, si esto es 0, es que no encontró nada. Si no, es que encontró algo y lo va a poner acá. Podríamos ponerle un mensajito, por ejemplo, acá adentro, para que lo vean. Un info. Que vamos a ponerle artículo encontrado. Bien, fíjense cómo se ve esto. Fíjense. Si yo toco acá, me dice no se ha encontrado nada porque todavía no he puesto nada. Si yo toco K1, uy, le fallé al message box que le puse. Show info, ahí está. Telefonado. Ajá, ahí lo vamos a ver. Bien, ahora sí. Si yo toco 1, ahí me dice artículo encontrado y me lo pone por ahí. Lo mismo con lo demás. Bien. Si pongo algo que no existe, por ejemplo esto, me dice no se ha encontrado nada y me lo borra acá. Esto, ¿vieron que no se borra? Bueno, es lo mismo que yo les conté, que como está en read only, no lo puedo hacer, entonces yo tendría que venir acá, que me voy a trabajar con el código, ponerlo en normal y luego devolverlo a read only. Bien, entonces fijémonos por acá, que si yo busco algo, me lo encuentra, me pone todo, pongo algo, no hay nada y me lo borra. Bien. ¿Se ha entendido la parte de select? Bien. Algo importante que yo no les he dicho, que es por lo general, se busca por código. Bien. Se busca por código. Este código es el nombre del campo de la base de datos. Bien. Fíjate que en la base de datos, si nos venimos por acá a la base, se llama código. Bien. Todo lo que esté dentro de SQL, ¿recuerdan que esto yo les dije que es SQL? Todo lo que está ahí dentro refiriéndonos a la base de datos. Yo podría hacer lo siguiente para que se entienda. Por ejemplo, miren, yo podría hacer lo siguiente. Así se entiende que es código SQL. Bien, fíjense, creo una variable que es esto y acá pongo SQL. Fíjense que esto se ejecuta de la misma forma para que lo vean también. Fíjense, por ahí 1 se encontró, bien, no se encontró nada, funciona igual. ¿Les gusta más esta forma de hacerlo para que se entienda que esta es la parte de SQL? ¿Qué les parece? Eso lo dejo a voto de ustedes. Lo único que hay que hacer, vieron acá, creo una variable que se llama SQL, ¿bien? Y acá le puse SQL, que es donde tengo la parte de SQL, ¿bien? Esto también se puede hacer, es otra forma de hacerlo, y capaz que así pueden entender que esta es la parte de SQL, ¿bien? Esto es lo que nosotros decimos la sentencia de SQL select, ¿bien? Esa es otra forma de hacerlo. Entonces acá ya hemos buscado. Para dejarlo bonito ya al programa, podríamos ponerle ya el fondo a los frames, que uno sería por acá. Este de acá le vamos a poner el mismo color. Y al de abajo le vamos a poner también el mismo color. Y fíjense que lo tendríamos así. ¿Bien? Entonces ya podemos guardar datos. Vamos a guardar algo más. Mermelada. Por ejemplo, precio 80 con 75. Guardar. Bien. Y acá podríamos buscarlo, que creo que es el 5. Bien, ahí tenemos mermelada. Ya hemos hecho los dos pasos. Buscar y guardar. Bien. Entonces, vamos a ver el siguiente, para que vean que no es muy difícil. Voy a crear acá un botón
que en vez de ingresar datos va a ser modificar. Modificar. Y le vamos a poner modificar. Y le vamos a poner por acá que esté en la columna 1, que esté al lado. Entonces veamos cómo nos quedó por ahí. Ahí tenemos un botón que dice modificar. Bien. ¿Qué es lo que pasa por modificar? Bien. Antes que modificar algo, sí o sí tienen que tener un dato al cual modificar. Es decir, por convención, siempre para modificar algo, primero hay que buscar. Bien. Para poder modificar algo, primero hay que buscar algo. Y ahí si yo quiero, puedo modificar las cosas. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Es muy fácil. ¿Bien? Fíjense que le vamos a poner, en vez de acá guardar, le vamos a poner modificar. Y vamos a crear acá una funcioncita que diga modificar. ¿Y cómo se hace? Bueno, es muy parecido al insert, pero cambian algunas cositas. Yo primero tengo que tomar los datos que voy a modificar, es decir, que va a estar en el entry nombre. Algo que tienen que recordar, nunca se puede modificar la clave primaria. Bien, si yo al código le puse clave primaria, no se puede modificar. Bien, la clave primaria no se puede modificar. Bien, entonces, sí podemos cambiar el entry y el nombre y el entry del precio. Bien. Y acá sería lo siguiente, bueno, lo mismo, tabla igual conexión.cursor. Y acá sería tabla.execute. Y acá vamos a ir a la parte de SQL y acá iría los datos. Bien, como lo estamos haciendo así, SQL, lo estoy haciendo aparte, fíjense que la parte de SQL se ve así. Bien, se pone de la siguiente forma. Se pone update, que es modifique. ¿Y qué vamos a modificar? Bueno, vamos a decir que vamos a modificar la tabla artículos y se pone set, que es para haga o cambie. ¿Qué vamos a cambiar? Bueno, vamos a cambiar el campo nombre, así, coma, precio, igual y así. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, que modificar la tabla artículos y voy a hacer que el nombre sea igual a este signo de preguntas, que es el que yo tengo acá, y precio va a ser igual a este signo de preguntas, que es el siguiente que yo tengo acá. Bien. Entonces me requeriría nada más poner tabla, digo, conexión.commit y tabla.close. Listo. Así de fácil hemos modificado. Vamos a poner un mensaje. Messagebox.showInfo. Gestor de artículos. Y se ha modificado, este punto está de más, se ha modificado correctamente. Entonces fijémonos, lo primero que hay que hacer para modificar algo es buscar algo. ¿Por qué? Fíjense, si yo esto lo ejecutara y vengo acá y no hay nada que modificar, yo toco, ¿y qué se ha modificado? Y no sé, ¿bien? Entonces, por consiguiente, yo tengo que tener este dato, ¿bien? Esto de acá. ¿Y qué más se pone entonces? Bueno, yo tengo que poner, como yo necesito un dato al que buscar, yo tengo que identificarlo por la clave primaria. ¿Recuerdan en el select, acá arribita, que poníamos acá, where código es tanto? Bueno, también lo tenemos que tener en el modificar. Bien, entonces ahora sí necesitamos tener el código. Bien, que estaba en el entry código.get. ¿Qué pasaba? Ahora ya lo tengo. Entonces fíjense, este signo de preguntas que dice nombre es el primero de acá. Recuerden que las posiciones son especiales. Bien, este primer signo de pregunta está primero, este está segundo y este está tercero. Entonces este dato primero tiene que ser el nombre. Bien, el segundo dato, el segundo signo de pregunta,
tiene que ser el precio. Y el tercero, que es el código, tiene que ser el código. Bien, es importante la posición en que lo ponen ustedes. Si ustedes cambian esto acá, por ejemplo así, les va a funcionar mal. Bien, cada signo de preguntas equivale a la posición que yo lo tengo ahí en los datos. Bien, cosa a tener en cuenta. Algo que tenemos que hacer acá es, como esto estaba como read only, bueno, para tomar el dato tenemos que ponerlo como normal. Bien, para que se entienda. Esto es normal. Tenemos que ponerlo normal. Después lo podemos volver de vuelta acá a read only. Pero siempre que tratamos de trabajar con un dato que está en read only, lo tenemos que poner en normal. Bien. Entonces fíjense cómo se va a ver esto. Bueno, los pasos serían los siguientes para modificar. Primero tengo que buscar algo. Es decir, tengo que buscar algo. Por ejemplo, este. ¿Por qué no me mostró? Vamos a ver por qué no me mostró acá arribita. Vamos a verlo. A ver por qué no me mostró. Buscar. ¿Por qué no me ha mostrado el dato? ¿Por qué no? A ver, de vuelta. A ver. Acá falla algo. ¿Qué falla acá? ¿Por qué no me ha mostrado el dato? Muy buena pregunta. Ah, bien. Eso que yo toqué modificar y que yo les dije que se iba a volver loco, efectivamente se volvió loco el programa. Fíjense lo que pasa si yo no tengo nada que modificar. Vamos a ver la base de datos para que lo vean. Fíjense cómo se nos ve. Bien. Fíjense lo que pasa si no hay nada. ¿Vieron lo que pasó entonces si no hay nada? Se volvió loca la base de datos. Bien. Entonces, por consiguiente, ¿qué necesito yo? Bueno, yo necesito algo, tener algo que modificar. Si no pasa esto, si yo no busco el artículo que quiero modificar, y se vuelve loco el programa y no lo entiende. Bien, entonces esto de acá, y bueno, tenemos un problema acá con todo esto. Bien, fíjense que ahí tenemos un problema que nos larga el problema y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, acá lo vamos a borrar un poquito estos registros para volver desde el principio y que no se nos vuelva loco. Bien, entonces tengan en cuenta que sí o sí para modificar, nosotros tenemos que primero haber hecho un dato, es verdad, bueno, haberlo buscado. Si no se nos vuelve loco. Entonces por ahora lo que tenemos que hacer es crearlo esto, vamos a ejecutarlo, vamos a guardar unos archivos, algo nuevo, bien. Pero vamos a poner azúcar 50, que es lo que teníamos. Vamos a poner carne, que hoy sale 4.75, guardar. Entonces fíjense, hay que tener cuidado y no tocar el botón. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, para no caer en la trampa de tocar este botón modificar si no se ha buscado nada, bien, después le vamos a poner un if para que no pase eso. Bien, eso mismo, se pierde todo. Bien, y hay que tener mucho cuidado. Esta sería la forma ideal. Hay que buscar un dato. Primero vamos a buscarlo, vamos a ver cómo se ha guardado. Bien, vamos a verlo por acá. Vamos a abrir la base de datos, a ver cómo se ha guardado. Vamos a irnos por acá, a ver cómo se nos ha guardado. Bien, fíjense que nos aparece raro por todas esas cosas que hemos hecho. Bien, fíjense qué nos ha pasado. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora tenemos un código 0 por ahí. Tenemos un código 6, un código 7. Todo por caer en la trampa de tratar de modificar sin haber buscado nada. Bien, entonces fijémonos, el código 6 es el azúcar. Bien, ya lo vamos a volver a hacer de vuelta esto bonito para que nos quede bien la base. Pero fíjense, el código 6 es el azúcar. Y ahora el código 6 va a ser azúcar chango. Vamos a poner modificar.
se han modificado correctamente. Bien, entonces vamos a ver en la base de datos, si yo la abro, fíjense que ahora el código sería azúcar chango. Bien, pero hay que tener mucho cuidado con esto de que digo, de antes de buscar, o sea, buscar y después modificar. Bien, entonces la mejor forma que es para hacer esto, bueno, es fijarse lo siguiente. Miren, acá en modificar, vamos a poner un if. Y vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a poner una verificación fácil. Es, por ejemplo, verificarse si hay algo en los campos. Bien, eso es una forma fácil. Entonces, en el código, que es lo que nosotros buscamos para modificar, podemos fijarnos si hay algo. Entonces, fíjense, voy a dejar esto normal para poder traer el código. Entonces, yo me verifico si hay algo en el código, .get. ¿Cómo verifico si hay algo? Bueno, si es vacío, es que no hay nada. Bien, entonces yo podría poner un message box acá que me diga, por ejemplo, primero busque algo. Bien, primero busque algo, me va a decir. Como yo sé que este entry solo se puede hacer, solo puede haber un dato, si yo he buscado ahí, bien, porque yo no puedo tocar, si nos fijamos acá el programita, yo no puedo acá tocar algo, bien, si yo esto lo ejecuto desde cero, ahí lo voy a ejecutar desde vuelta. Fíjense que yo no puedo interactuar con este código, no puedo. La única manera es buscando algo, que este era el 6, bien, es buscando algo, que aparezca algo ahí. Bueno, eso es una forma de verificarlo, bien. Entonces yo podría venir acá y decir, bueno, si está vacío eso, es porque todavía no he buscado nada. Y si no, es que yo he buscado algo y puedo hacer esta parte, bien. Acá lo que podemos hacer es, por ejemplo, esto ponerlo por acá debajo. Una vez que he terminado de hacer todo esto, lo pongo de vuelta así. Vamos a ponerlo así. Entonces fíjense cómo se vería. Vamos a ejecutarlo para ver qué nos pasa. Si yo toco modificar y no he buscado nada, me va a decir, primero busqué algo. Yo no puedo poner algo en el código ahí y que se ejecute mal. Es más, yo puedo poner acá, tratar de poner, por ejemplo, azúcar chango, 1 kilo, supongamos, y poner 50, modificar, y todavía me va a decir busqué algo. Bien. Entonces, la única forma de poder modificar es que acá aparezca un dato. Entonces, ahí sí le puedo poner, por ejemplo, 1 kilogramo. Bien, y el precio ahora es 60. Hubo inflación. Modificar y se ha modificado. Bien, entonces hay que hacer ciertos pasos, ciertas cositas para tener en cuenta, como por ejemplo verificar que haya algo que buscar. Es decir, que hemos buscado algo. Bien, una vez buscado, ahí recién modifico las cosas. Ustedes vieron lo que nos pasó. Si yo modifico algo sin buscar algo, bueno, fíjense lo que me pasó en mi base de datos para que ustedes tengan en cuenta. Se volvió loca, se me fueron todos los datos, ahora hay un dato cero y demás. ¿Y qué pasa ahora? Y bueno, ahora tengo la duda de que esta estructura está mal. Bien, todo esto está mal. ¿Y qué tendría que proceder a hacer ahora? Bueno, lo que yo podría hacer con esto de artículos es dos cosas. Bien, fíjense que yo podría borrar el registro, estos registros que están mal, pero si yo pongo un nuevo registro, me lo toman el siguiente. Bien, ¿y qué pasa? Y no, yo quiero que empiece ahora desde el 1. Y bueno, acá tenemos un problema enorme. Bien, entonces, lo que hay que hacer acá es como ahora hicimos esa tontería de modificar algo sin buscar. Bueno, miren lo que voy a tener que hacer. Voy a tener que borrar la tabla. Sí. Y crear una tabla nueva. La misma se va a llamar igual, porque esa es la que estábamos usando, pero la tengo que crear de vuelta.
Acá iba el código, que era PK, y ahí. Acá era el nombre, que era un texto, y acá era el precio, que era un float, era un real. Ahí está. Y ahí nos quedó de vuelta. Ahora nuestra tabla de artículos. Bien. Fíjense entonces, sí, entonces, no se puede solucionar de alguna forma. Entonces hay que tener cuidado un poco con esas cosas. Fíjense que ahora sí voy a venir a mi programa, lo vamos a ejecutar. Fíjense, como creé todo de nuevo, vamos a guardar de vuelta azúcar, chango, precio 50, vamos a guardarla. Antes que nada tengo que guardar la base de datos. Bien, ya la guardé. Ahí está, se ha guardado. Y carne en 4.75. Guardar. Si ahora abrimos la base de datos, fijémonos que ahora sí nos va a mostrar. Nos va a mostrar por acá. Ahora sí nos lo muestra bien. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Fíjense entonces que sí o sí, regla obligatoria para modificar algo, primero hay que buscar, ¿bien? Primero hay que buscar el dato a modificar, sí o sí, ¿bien? Regla general y obligatoria. Para yo poder modificar algo, primero tengo que buscar algo, ¿bien? No puedo modificar algo si no hay nada. Misma regla, si yo quiero eliminar algo, ¿bien? Si yo quiero eliminar algo, misma regla que modificar. Tengo que buscar primero qué voy a borrar. Por ejemplo, quiero borrar el 1, tengo que buscarlo, ¿bien? Entonces, podemos ver por acá, veamos por acá. Vamos a hacer el botón eliminar y van a ver que este es mucho más sencillo. Pero sí existe la misma regla de para eliminar, tengo que buscar. Bien, entonces vamos a poner todo lo mismo. Este va a ser eliminar. Va a estar en la columna 2. Va a decir acá va a ejecutar eliminar. Y vamos a poner acá un def eliminar. ¿Y acá qué va a hacer? Bueno, es muy parecido a lo de modificar. Es decir, yo podría venir, copiar y pegar. La verificación es la misma. Bien, yo tengo que verificar que he buscado. Ahora, ¿cómo hago para eliminar? Muy fácil. Acá lo único que voy a buscar, acá lo único que necesito yo es el código. Bien, o sea que nada más necesito el código. Y se vería así. Se vería así el SQL. Se vería así. Delete from artículos where código igual tanto. Así se vería. Borrar de la tabla artículos donde el código es tanto y me lo borra. Entonces yo nada más le tengo que pasar este código. Fíjense que como es un solo dato, le puse una coma al final. Bien. Entonces, fijémonos a ver si no funciona bien. Vamos por acá. Vamos a ver. Si está todo bien, antes que nada, por acá, una L. Tenía un errorcito por ahí. Fíjense, si yo toco eliminar, me dice busque algo. Muy bien, la teoría es correcta. Tenemos que buscar algo para eliminar. Muy bien, ya encontré. Y fíjense que dice el dato 1. Bien, y voy a tocar eliminar. ¡Pum! Ahora, bueno, se dice ha modificado. Tendríamos que haberle cambiado acá. Se ha eliminado. Se ha eliminado. Y lo que tendríamos que hacer por acá también es a los entry borrarlos. Bien, para que ya no nos queden. Así nos queda bien bonito. Delete 0 en para el código, para el nombre y para el precio. Para el nombre, punto. Y para el precio.
Esto ya se ha eliminado. Si vemos la base de datos, si nos vamos a la base de datos, aunque decía mal el nombre, fíjense que por acá, si nos venimos por acá, ya no existe más el código 1. Bien. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo ahora guardo uno nuevo? ¿Qué pasaría si yo acá quiero guardar algo nuevo? Bien. ¿Con qué código se guardaría acá? ¿Ustedes qué creen? En el 3, profe. Muy bien, en el 3. ¿Por qué en el 3 y no en el 1? Porque nos falta el 1. Bueno, si yo elimino ese código, nunca más puedo ir ahí. Bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por lo general, realmente el botón eliminar mucho no se usa. Bien, para ciertas cosas. Entonces hay que tener cuidado con el botón eliminar. Fijémonos, vamos a ejecutar de vuelta el programa acá. Vamos a unirnos por acá y voy a agregar algo que va a ser la lapicera. La lapicera trazo fino, que salía 40 si no me equivoco. Vamos a guardarla. Y si nos fijamos por acá en la base de datos, vamos a abrir la base de datos. Por acá. Fíjense que se guarda en el 3. Entonces, esos códigos que hemos perdido no existen. ¿Bien? Y no hay forma de yo ir y guardar, porque yo les dije que el código, esta clave primaria, no la puedo tocar. Bien. No hay forma de acceder ya al código 1. Bien, es decir, acá, este código 1 ya no existe nunca más. Bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya les voy a mostrar otras formas que se podría hacer, que no es eliminando, sino es utilizando algún campo para decir si está utilizado o no. Es decir, si está, ¿cómo se le diría? Si está disponible o no disponible ese artículo. Bien. ¿Por qué? Porque si yo lo elimino, ese artículo eliminé y no lo puedo usar nunca más. Bien. Entonces, muchas veces lo que se hace es poner un campo para ver si está disponible o no, bien, o usado, o el borrado, algo así, como para no utilizarlo ese dato, bien. Pero acá tenemos un poquito esas tres cosas. Otras cosas a tener en cuenta, por ejemplo acá, si yo busco algo, que ya lo vamos a ver la semana que viene, bien, yo puedo guardar lo mismo y se va a guardar, bien, se va a guardar algo por ahí, y fíjense cómo se nos va a ver en la base de datos, y ya después lo vamos a ir arreglando todas esas cositas para que nos quede bien. Fíjense que yo, sin querer toqué el botón guardar y se me guardó de vuelta, bien la carne. Entonces esas cositas ya las vamos a ir verificando, bien. Tenemos que hacer una verificación, por ejemplo, si ya existe en la base de datos. La semana que viene vamos a trabajar con eso. Vamos a ir viendo si ya existe algo en la base de datos. Vamos a ver cómo poner una lista. Vamos a hacer una lista de TK Inter para poner los datos ahí en una lista, bien. Y vamos a ir trabajando con todo eso. Esto es lo esencial, bien. Para que tengan en cuenta entonces, ¿cómo se trabaja? Bueno, yo aunque cierre el programa, en mi base de datos existen todos estos datos y yo los puedo tomar de vuelta, ¿bien? Y así ir trabajando con todos estos datos, ¿bien? Yo podría tomar todos los datos cuando inicio el programa o demás, pero así más o menos se va a ir trabajando. Este lo vamos a poner porque yo quiero 75. Modificar. Y ahora está el 75. Bien. Así más o menos se va trabajando todo. La semana que viene vamos a ir viendo más código, vamos a ir trabajando, pero lo importante es que vayan viendo un poco toda esta parte. Bien, esto que yo he hecho un poquito por acá. Mírenlo en la semana, fíjense cómo lo he hecho, fíjense en el video y traten de hacerlo ustedes lo mismo. ¿Qué les recomiendo yo para todos? ¿Viste? Para el que no ha hecho nada y como para el que ha hecho. Bueno, para el que lo ha hecho, bueno, desde cero. Antes de mirar esto,
traten de hacerlo ustedes. Y después buscan este código y se fijan, ah, esto era así. Bien, para que se den cuenta un poco cómo traten de hacerlo ustedes primero y después miran el código, cómo se hace. A ver qué tal. Esa sería la mejor forma de aprender. Bien. Por ahí acá lo vamos a dejar, no tenemos ya mucho tiempo más. Bien. Semana que viene, ya todas las semanas que siguen, vamos a seguir con esto. Pero para que vean un poco la idea. Bien. Esto es lo que yo quiero que me presenten al final. Bien. Quiero un programa que le den a ustedes la personalización que ustedes quieran, pero que se pueda buscar, guardar, modificar y eliminar algo de la base de datos. Ya ustedes pueden darle lo que ustedes quieran. Yo he hecho acá un gestor de artículos, pueden hacer ropa, pueden hacer electrónica, pueden hacer videojuegos, lo que ustedes quieran. Pero en sí, en central, esto es el final. Bien, yo quiero que me muestren este programita y que funcione. Bien, ya después les voy a ir comentando más, pero eso es lo inicial. Bien, quiero un programita así, que ustedes puedan acceder a la base de datos, guardar, modificar, eliminar y buscar. Bien. Hasta acá dejamos ahora. ¿Alguna consulta, alguna pregunta acerca de lo que fuera? Sí, podemos optar, profe, por usar Fram o no, por ejemplo. O porque usted usó Frame ahora y en este caso, o sea, el programa que usted nos exige o nos pide, nosotros podemos optar por usarlo o no usarlo si queremos. ¿Qué cosa? El ¿Qué? Frame. El frame. El frame. Buen inglés. Vamos a mandarlo a Iván a una clasecita de inglés. Ya voy a hablar con la profe un poquito. Estoy en el horno con inglés. Vamos a hablar un poquito con la profe a ver si el frame... Lo leo textualmente como está ahí. Como ustedes quieran. Claro, por eso, o sea, si tenemos que usar los diferentes pasos que usted nos dio, optamos por algo que, bueno, nosotros hayamos entendido y funcione por lo menos. A gusto de ustedes. Bien. Okay. Lo único que tiene que funcionar el programa cuando me lo presenten, tiene que funcionar guardar, buscar,